porque la propuesta que trajimos para compartir con ustedes es la de reflexionar respecto del Instituto de la Casación a la luz de nuestros sistemas constitucionales. Vamos a intentar hacer un test de constitucionalidad del recurso de casación en su funcionamiento en Argentina, el tramo que me corresponde, que traslucen criterios diferentes en torno a la concepción o a los criterios que actualmente se discuten en materia de casación, en materia de la amplitud del recurso de casación. Un criterio restrictivo y luego un criterio amplio. Vamos a ver, o pretendo en estos escasos 30 minutos que me han sido asignados usando un poquito del tiempo del doctor Domínguez, transmitirles que en realidad existen problemas comunes en nuestros países. Por eso estas propuestas de acercamiento son muy valiosas, y también van a ver nuestros visitantes franceses que con absoluta buena voluntad están dispuestos a ayudarnos a construir nuestros propios modelos. Van a ver cómo nuestras realidades son muy similares, y por eso la propuesta de acercamiento de los países, aún a través del programa Eurosocial, un poquito de lo que ha sido o cómo se plantea el problema en la República Argentina. Ustedes saben que la Constitución Nacional, la Constitución histórica de 1853-1860, está inspirada en profundas raíces humanistas. Esto se exhibe desde el preámbulo mismo de nuestra Constitución y se proyecta a todo el texto constitucional. Si uno mira hasta la metodología, exhibe esto de tener como centro al hombre desde el momento que se anteponen las declaraciones, derechos y garantías que se reconocen a los ciudadanos antes que la organización de los poderes del Estado en sus estructuras. Este mensaje y estos principios constitucionales estuvieron siempre. Sin embargo, vamos a ver luego cómo la legislación secundaria se construyó sobre sistemas, modelos que no se corresponden políticamente con los principios que se derivan de la Constitución Nacional. Pero el compromiso de Argentina con el humanismo se vio ratificado con el transcurrir del tiempo. El siglo XX, entre los legados más valiosos que ha dejado la historia de la humanidad, nos ha dado lo que a mi criterio es el aporte jurídico más valioso. Nos ha dejado el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. A partir del compromiso asumido por los estados de respetar, de reconocer estos derechos que son inherentes a la persona, con la finalidad de evitar que tristes páginas de la historia universal, teñidas de guerras, esclavitud, genocidio, volvieran a repetirse. Luego, en la posguerra, en la segunda mitad del siglo pasado, se comienza a construir esta rama del derecho, y a partir de allí la extensión, los alcances del poder punitivo del Estado, las limitaciones al poder punitivo del Estado, traspasan las fronteras de los Estados nacionales y pasan a ser un patrimonio de la humanidad. Y estos instrumentos internacionales nos vinculan y nos comprometen como Estado. Argentina formó parte de este movimiento, y a partir de allí se comenzaron a incorporar a nuestro sistema jurídico instrumentos internacionales de derechos humanos. Discutimos largamente
la operatividad de estos instrumentos con una valiosa construcción de la jurisprudencia, dando o reconociendo la operatividad de estos instrumentos aun cuando no estuvieran reglados en la legislación secundaria. Pero con la reforma constitucional de 1994, Argentina avanza un paso más y da jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos que se mencionan en el artículo 75, inciso 22 del texto constitucional. Incluso deja abierta la puerta para que nuevos tratados internacionales, a través de mayorías especiales, puedan acceder a esa jerarquía normativa. De esta manera, esta Constitución histórica de 1853-1860 se ve enriquecida por la incorporación o la elevación a su misma jerarquía normativa de estos tratados internacionales de derechos humanos. Ellos conforman un bloque federal de constitucionalidad y a partir de allí, Constitución Nacional y tratados internacionales son nuestro sistema constitucional. Y este sistema constitucional rige y es aplicable, como es lógico, a todo el territorio argentino. Pero Argentina es un país federal y, como ustedes saben, por la asignación de competencias, las provincias se reservaron la potestad de legislar en materia de forma. Es decir, los códigos procesales penales, como los demás códigos de forma, son potestad de las provincias. ¿Qué pasó en Argentina con la legislación secundaria? Aun cuando en 1853 teníamos esta constitución de marcado corte humanista, una constitución que claramente diseñaba un modelo de procedimiento penal acusatorio, que es el que políticamente se corresponde con los estados democráticos según el modelo adoptado por nuestra Constitución, y el Código de Procedimiento de la Nación y los códigos procesales de las provincias argentinas, ya en el momento de nuestra organización nacional se construyeron sobre bases políticas diferentes. Y la nación y las provincias adoptaron modelos escritos de clara raíz inquisitiva, y allí comenzamos el histórico divorcio entre el sistema constitucional y el sistema penal. Este divorcio se fue marcando en el tiempo, como es lógico, con la incorporación de los tratados internacionales. ¿Qué pasó luego en Argentina? Este sistema escrito fue superado por un movimiento muy fuerte de reforma. Córdoba siempre ha sido un motor de reforma, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica, y pasamos al procedimiento mixto. En el modelo escrito, como teníamos un sistema de doble instancia, entonces teníamos un recurso de apelación. De la mano del procedimiento mixto, importamos de Francia al recurso de casación. El procedimiento mixto, sin dudas, en su tiempo, fue un avance significativo, porque introduce los elementos del modelo acusatorio, por lo menos en la segunda etapa del procedimiento, que a partir de allí es un proceso de instancia única. Una nueva corriente reformista se impulsa luego, siguiendo un poco el movimiento de reforma de Latinoamérica, y pasamos, como ustedes, o intentamos pasar algunas provincias todavía a un modelo acusatorio, o por lo menos a modelos que se aproximen más a nuestros diseños constitucionales. Paraguay dio un paso importante. Ustedes pasaron de un sistema escrito a un procedimiento acusatorio, y realmente quienes tuvimos la suerte de seguir de cerca el proceso de reforma de ustedes
desde la investigación y desde el estudio, desde nuestros países y con la posibilidad de llegar hasta Paraguay para ver cómo estaban trabajando, vimos realmente con mucho agrado esta modificación normativa. A nuestras provincias les cuesta mucho más por esta cuestión tan paradójica del federalismo. Esto hace que hoy, con bases políticas comunes, coexistan en el territorio nacional diferentes sistemas procesales, algunos de los cuales se ajustan más que otros al diseño constitucional. Esto está también en un proceso de redefinición. Me atrevería a decir que todo el sistema procesal penal argentino se encuentra en un proceso de redefinición. Como es lógico, el Instituto de la Casación no escapa a este proceso y es necesario asumir estas posiciones críticas para ir viendo cómo pueden funcionar mejor las instituciones en nuestros países, especialmente por este problema común de la falta de credibilidad de los ciudadanos en la justicia, en la administración, en el servicio de justicia que les estamos proporcionando. ¿Qué desafíos enfrentamos? En Argentina, todavía el desafío de ajustar nuestras legislaciones formales al modelo constitucional, lo que va a costar mucho más que en el caso de ustedes por la estructura del país, pero luego, y en este desafío todavía ustedes están comprendidos, en lograr que estos ordenamientos bajen a la realidad, que sean operativos y que seamos capaces de dar interpretaciones normativas y de diseñar procedimientos eficientes que nos permitan dar al ciudadano las respuestas que esperan del sistema y al mismo tiempo que nos permitan responder como Estado también a los compromisos asumidos. Dentro de este bloque de constitucionalidad tenemos en Argentina la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, y como tal, al igual que Paraguay, estamos con los órganos del sistema interamericano que están de alguna manera viendo cómo estamos aplicando la Convención en nuestros sistemas normativos internos. Y a criterio de la Corte, según la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, esta interpretación, o sea, la interpretación que realiza la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen valor guía en la interpretación normativa. Y ahora vamos a ver cómo este valor guía ha influido marcadamente en el criterio que hoy ha fijado la Corte en materia de interpretación del recurso de casación en orden a las causales. El recurso de casación, por su llega de la mano de los antecedentes franceses. El doctor Nunes nos ha ilustrado en su brillante exposición respecto de cuáles son o cuál es la impronta del recurso de casación en Francia. Pero el sistema es diferente y el contexto histórico-político del que se extrae el recurso de casación también difiere sustancialmente del contexto en el que hoy nosotros nos desenvolvemos. Entonces, ¿qué sucede con las causales? La mayoría de los códigos argentinos todavía estamos en el modelo mixto, con proyectos de reforma, como es el caso de Corrientes. En mi provincia tenemos un código procesal mixto y un proyecto de reforma que comulga en gran parte con el proyecto de ustedes. Es también un proyecto que tiene el respaldo institucional del INECID, con un modelo un poquito más avanzado, porque nos hemos nutrido de muchas fuentes. Este proyecto de Corrientes tiene correlaciones en cada artículo y van a encontrar que una de las fuentes de este proyecto
justamente es el Código Procesal Penal de la República del Paraguay. ¿Qué tenemos en Corrientes? Solo por tomar un sistema que además es coincidente con el del Código Procesal Penal de la Nación, respecto del cual se ha expedido la Corte en el fallo Casal. El recurso de casación, y es un recurso extraordinario, que se encuentra ilimitado, esto responde a las raíces del instituto, se encuentran limitados a determinados tipos de resoluciones que se puntualizan de manera expresa y a los motivos que pueden abrir al recurso de casación. En orden a los tipos de resoluciones, los códigos establecen como resoluciones recurribles aquellas sentencias definitivas y los autos que pongan fin o que extingan la acción o que hagan imposible que continúen o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena. También la construcción de la jurisprudencia ha ampliado estas causales y en el caso argentino las causales también se han abierto para el recurso de casación, se ha abierto para la discusión de las cuestiones referidas a la excarcelación y la exhibición de prisión por encontrarse en juego justamente la garantía de la libertad ambulatoria. Esto también es revisado, diríamos, por los modelos más modernos y los proyectos de código que responden a esta última generación dan una solución que se puede ver como más sencilla, pero que es más abarcativa. Se simplifica el sistema de recursos y se consideran decisiones impugnables a las sentencias definitivas, al sobreseimiento, la aplicación de medidas cautelares, la denegatoria de la aplicación de la suspensión del proceso de prueba y del procedimiento abreviado. Con un esquema muy sencillo se abarca mucho más en orden a las resoluciones que pueden acceder a el recurso. Ya no se llama casación en este caso, sino se obvia, diríamos, la denominación. Más allá de la denominación que se dé, lo importante o lo que debemos recordar es la garantía de la revisión judicial, de la decisión judicial. Y esta garantía no puede hacerse operativa si la encorsetamos en limitaciones tan estrictas. En orden a los motivos, bajamos a cuestiones que han sido abordadas por los expositores paraguayos y que seguramente van a ser ampliadas con mucho mejor criterio y en una exposición mucho más brillante por el doctor Federico Domínguez. Pero básicamente los motivos de la casación, cuando hablamos de los motivos de la casación, hablamos de los vicios indicando del error de derecho. Esto responde claramente a la tradición histórica de la casación, a esta función de unificación de jurisprudencia nomofiláctica que adquiere luego de esa primera posición de unificación de la ley, aunque, como lo explicó el doctor Núñez, esto respondía a, en su origen histórico, diríamos, a una situación política muy particular, que era el respeto a la ley y también, en cierta manera, la desconfianza hacia los jueces y una especie de control de la decisión de la voluntad del legislador. Luego se avanza hacia los llamados vicios in procedendo, es decir, a los vicios de procedimiento. Pero aún respecto de estos vicios de procedimiento, que están relacionados y que pueden tener una mayor o menor apertura según cuál sea la visión que se tenga de las nulidades en el procedimiento penal, si consideramos el sistema tradicional de la nulidad pegada
al sistema legalista, o si consideramos a la nulidad como un resguardo, un reaseguro de las garantías constitucionales, tendrá una mayor o menor amplitud desde la interpretación que se dé a esta limitación. Pero además, estas limitaciones reconocen a su vez una limitación formal, que es la de la reserva oportuna de recurrir en casación. Si esta reserva se obvió o se pasó, esto opera como un obstáculo formal para acceder a el recurso. Al mismo tiempo, también los sistemas tradicionales prevén la necesidad de determinar el vicio de manera expresa. Este es un vicio in iudicando y este es un vicio in procedendo. Y esto responde un poco a la tradición, a la interpretación, al criterio tradicional en la interpretación de la casación. ¿Por qué esta distinción? Porque, como con mucha claridad dijera el doctor Rojas Díaz, estuvimos apegados en la interpretación restrictiva a una distinción tajante entre las cuestiones de hecho y de derecho. Y esta es la clave de la reflexión. ¿Es posible también abordar dentro del recurso de casación cuestiones de hecho? La respuesta tradicional era no. Luego se abre desde la doctrina de la arbitrariedad o del absurdo notorio la posibilidad de revisar mínimamente algunas cuestiones de hecho. Y esto es valioso, ha sido valioso en la construcción de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque reconoce la raíz constitucional de la fundamentación de la sentencia. Esto hace, la fundamentación de la sentencia es una garantía para el ciudadano porque permite este control de logicidad, al decir García Lupo, de la decisión judicial. De manera que si no se respetan estas reglas de la lógica, de la psicología, de la experiencia, englobadas en la sana crítica racional, que por otra parte es el sistema de valoración de la prueba que hemos adoptado, entonces la sentencia no va a ser válida, porque va a tener un vicio que va a ser inherente a ella. Pero ¿qué ocurre con el error de hecho? ¿Es posible que se invoque en la casación un error de hecho? ¿Y es posible quizás hacer esta operación de intervención quirúrgica, como dijera el doctor Rojas Díaz, entre las cuestiones de hecho y de derecho? ¿Acaso cuando un juez trabaja para elaborar la fundamentación de una sentencia, no necesita enlazar estas dos cuestiones? La cuestión de hecho va asociada necesariamente al derecho. Entonces, esta distinción tan tajante entre cuestiones de hecho y de derecho necesita ser revisada. Podemos seguir manteniendo ese criterio acotado, encorsetado en estas formas que nos hemos pasado de generación en generación en la interpretación normativa, o quizás existan otras opciones de interpretación que hoy se abren justamente porque el objetivo del recurso no está simplemente en verificar si la ley ha sido aplicada correctamente, sino si se ha realizado la justicia en el caso concreto. Esta es la visión que se vincula con los tratados internacionales de derechos humanos que conciben al recurso como una garantía del ciudadano. Entonces han habido diferentes movimientos, diferentes estrategias desde las que se ha encarado esta situación.
Por un lado, se ha avanzado, como les comentaba recién, en el caso de Argentina, a través de la motivación, poniendo énfasis en esta garantía de la motivación de las sentencias. La Constitución de Corrientes expresamente prevé el deber de fundar las sentencias. El doctor Domínguez tiene una posición muy particular en relación a la fundamentación de la sentencia de caras a la discusión que hoy ha generado un enorme debate en Argentina, que es el tema del juicio por jurados. Pero por el momento no vamos a entrar en esa discusión y vamos a admitir que la fundamentación en los modelos que tenemos es una garantía para el ciudadano. Por otra parte, entender a los recursos como garantía también son una salvaguarda de las garantías individuales, porque protegen y amparan del error judicial. El error, los jueces somos falibles, y en procesos construidos diseñados como los nuestros, donde se trabaja en una instancia única, entonces no se puede cerrar la puerta o acotar la revisión de la decisión judicial. Por otra parte, la fundamentación de la sentencia también permite medir la congruencia. Y esto es también un paso importante, porque la Corte Suprema Argentina, en la añeja y sentada jurisprudencia, ha sostenido que las formas sustanciales del juicio previo, diseñado en el artículo 18 de nuestro texto constitucional, se resumen en las formas sustanciales de acusación, defensa, prueba y sentencia, de manera que la fundamentación también nos permite medir la proyección de estas formas y el funcionamiento de estas formas sustanciales. Este problema no se ha dado solo en nuestro país, y se ha construido en distintos ámbitos, elaboraciones doctrinarias y construcciones jurisprudenciales que han dado pasos importantes. Una de ellas ha sido la construcción alemana, impulsada entre otros por el profesor Roxin, que también ha visitado Paraguay en varias oportunidades. La doctrina alemana dice que directamente no es posible hacer esta distinción tajante entre hechos y entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Y a partir de toda una justificación histórica del desarrollo del recurso de casación desde sus orígenes hasta nuestros tiempos, a la luz del actual desarrollo del Estado, sobre todo por el impacto del derecho internacional de los derechos humanos, se elabora la teoría de la potencialidad o capacidad del rendimiento. Siempre tiene un nombre difícil esta construcción en alemana, pero lo cierto es que esta teoría no es difícil, es sencilla, y lo que propone es que en sistemas como el nuestro, la casación, en el recurso de casación, se puedan discutir razonablemente todas aquellas cuestiones que han sido planteadas de manera razonable, con la única limitación de que no se trate de cuestiones que requieran de la inmediación que lógicamente es propia del tribunal de juicio. ¿Por qué menciono esta teoría alemana? Porque es parte de la construcción que toma la jurisprudencia argentina, la actual jurisprudencia argentina, para reencauzar el orden constitucional en orden al instituto de la casación. Les decía que nuestro sistema constitucional tiene estas dos columnas fundamentales, y dentro de este bloque federal de constitucionalidad están los tratados internacionales que reconocen de manera expresa la garantía
de acceder a un recurso amplio que algunos denominan la garantía de la doble instancia. Puntualmente, el artículo 8.2, apartado H de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen de manera expresa, y esto es parte de nuestro sistema constitucional. A la luz de este diseño constitucional, una interpretación restrictiva de las causales que habilitan al recurso de casación, que cierran la puerta a toda discusión respecto de los hechos, no se sostiene constitucionalmente en el ordenamiento jurídico argentino. Les comentaba también, tratando de sintetizar por respeto al tiempo, que la Corte Suprema ha asignado un valor guía en la interpretación normativa a las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puntualmente, en el caso Herrera-Ulloa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho, independientemente del nombre, de la denominación que se dé, se ha expedido en relación al derecho. Y habla de la posibilidad de que la posibilidad de recurrir el fallo debe ser accesible, sin que se requieran mayores complejidades y limitaciones que tornen ilusorio ese derecho al recurso. Tenemos que bajar el derecho a la realidad, hacer que el derecho que está reconocido pueda ser aplicado a través de los instrumentos normativos o a través de la interpretación judicial, pero el derecho nunca puede ser postergado por excusas formales o por criterios que no se ajustan a los mandatos constitucionales. La garantía del derecho al recurso, dijo la Corte en este mismo fallo, independientemente del nombre que se dé, debe permitir un examen integral de la decisión recurrida. Y este fallo, que lo he sintetizado en forma demasiado comprimida, tuvo una marcada influencia en la decisión de la Corte en el fallo Casal. Este fallo Casal es uno de los fallos de la Corte en su actual integración que nos ponen, ahí me traen tengo que terminar, 2 minutos. No, ¿cómo sintetizar el fallo en 2 minutos? Vamos a hacer el intento. Este fallo es uno de los fallos de la Corte que exhiben este problema que les planteaba, y por eso me detuve en esto, en las bases políticas que son comunes a todo el territorio nacional, independientemente de los sistemas procesales que nos rijan. En el caso puntual, la Corte se expide en relación a un artículo del Código de Procedimiento de la Nación que coincide con el Código Procesal Penal vigente en la provincia de Corrientes en orden a la limitación de las causales del recurso de apelación. Y en este caso, la Corte exhibe este problema, reflexiona críticamente acerca de las raíces históricas del Instituto de la Casación, propone una revisión del Instituto a la luz de nuestro sistema constitucional, a la luz de las directivas dadas por los organismos que conforman el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para hacer operativos los derechos que están reconocidos en los tratados internacionales que son parte del texto constitucional. Y la Corte exhibe el problema que enfrentamos los ordenamientos, o la mayoría de los ordenamientos formales argentinos de manera especial, y que enfrenta el sistema del Código Procesal Penal de la Nación, pero
invita a los jueces a avanzar a través de las directivas que la misma Corte da, y los llama a los jueces a realizar lecturas constitucionales de las normas procesales que nos rigen. Este detalle que se advierte en este fallo de la Corte se ve en otros fallos, en el abordaje de otros temas, como Llerena en relación a la imparcialidad del tribunal, etc. No podemos esperar que den las modificaciones legislativas, porque Corrientes, el modelo que propone, que lamentablemente no voy a poder comentarlo en esta oportunidad, el modelo que proponemos es un modelo dinámico, es un modelo que está fundado, basado en la realidad, con datos estadísticos. Es un modelo que presentó, es un proyecto que presentó, lo hizo propio el Superior Tribunal y lo llevó a la legislatura hace más de 2 años y medio de encontrarse el proyecto durmiendo en la legislatura. Y mientras tanto, los justiciables deben seguir esperando. Entonces la Corte invita a realizar, nos llama a los jueces a realizar lecturas constitucionales, y una lectura constitucional que propone, en este caso, es justamente la aplicación de esta doctrina alemana que brevemente comentaba, tratando de abandonar estas fórmulas encorsetadas, dando a la casación una interpretación amplia, más relacionada con aquella que expuso el doctor Rojas Vía, que con la que escuchamos en el primer tramo de la exposición. El desafío que encaramos, que enfrentamos hoy, jueces, abogados, fiscales, defensores argentinos, no dista del que enfrentan los operadores del modelo paraguayo. Por eso estos espacios de reflexión, aunque sean breves, nos invitan a aunar esfuerzos, a aportar, a reflexionar críticamente respecto de lo que tenemos, respecto de lo que queremos y respecto de las interpretaciones normativas que nos permitan avanzar en estos procesos de construcción para diseñar modelos que puedan permitirnos dar mejores respuestas para atender mejor a los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.